Hoy, esta misma mañana, yo le había dicho a mi psicólogo, porque tenía que realizar la terapia nuevamente para aconsejar a la gente a través de mis meditaciones profundas. Yo otra vez me tenía que sacar exactamente todo lo que había nuevamente en mi mente, después de unos días ya pasados de pausa. Entonces, yo recuerdo perfectamente que esta mañana estaba mirando la ventana y él lo primero que me había dicho a mí, me había puesto la mano en el hombro y me había dicho: tranquilízate, relájate y no te pongas nervioso cuando entres en mi sala, porque te voy a hacer la meditación, la hipnosis profunda, para que me cuentes, mientras estés medio dormido, todo lo que proyecta tu mente, todo lo que hay en tu mente. Y yo estaba realmente encantado por un lado, pero por otro no sabía lo que iba a sacar de mi mente. No sabía lo que iba a sacar de mi mente. Cuando yo realmente había experimentado nuevamente sensaciones espirituales extremadamente diferentes. Eso es lo que yo le había dicho a mi psicólogo. Y cuando habíamos entrado a su sala me había dicho: túmbate en el sillón, que era un sillón marrón, así grande, relájate. Me había puesto una música de meditación de fondo y había tardado 20 minutos en llegar a hipnotizarme para que yo le contara a través de la hipnotización todo lo que había en mi mente y aconsejar a la gente. Y me había dicho: ¿qué es lo que sientes? Solo ya había pasado 20 minutos. Y yo le había dicho a él: me encuentro enfrentando un montón de demonios, que había a mi alrededor. Y yo recuerdo perfectamente que yo podía ver lo que yo le estaba diciendo, lo podía ver y sentir. Me encontraba en una sala grande con un montón de demonios, con un montón. Estos no eran ángeles, eran demonios. Era como estar en otro ángulo espiritual, en otro terreno, como estar en una parte del infierno donde la gente que comete grandes pecados está ahí. Entonces, yo le he dicho que una fuerza muy grande me había inspirado nuevamente a través de la meditación para que yo le contara todo. Y yo lo que veía era un montón de demonios maléficos, que yo me había levantado entre medio de la sala, estoy en la meditación, y que me ponía a enfrentarlos a todos y a acribillarlos a todos. No tenía ni una espada, no tenía ningún hacha, no tenía nada en mi mano para acabar con ellos, no tenía nada. Y ellos, los demonios, me estaban acechando para tocarme, matarme, incluso para tocarme y rajar mi ropa. Y yo lo primero que había hecho era así, tenía una cosa aquí detrás, y yo, ¿esto que tengo aquí qué es? Lo primero que había sacado y había salido de mis manos era el Corán. Y que el Corán en ese momento que yo estaba portando en mi mano no era un libro, era un escudo. Y cuando yo había sacado el Corán en forma de escudo, todos los malditos demonios no me podían tocar ni acercar. Se estaban huyendo totalmente, se estaban huyendo totalmente cuando había sacado ese pedazo de escudo, porque era el Corán. Para mí era el Corán, era un libro, pero yo en la espiritualidad lo veía como un escudo potente que tenía aquí, que no podían tocarme. Y mi psicólogo me había dicho: ¿y cómo no pueden tocarte con ese escudo? Y yo le había dicho a él que en el escudo que yo tenía en mi mano era para ello el arma más potente y mortal que podían haber visto. ¿Qué hacían ellos? Sabiendo ellos, los demonios, que yo tenía todo el escudo protector, eso era el peor arma mortal para ellos, que negaban la existencia de Dios, que eran demonios. Entonces,
yo me veía dentro, cómo entraba y salía por donde quiera, me sentía que yo podía atravesar las paredes. Las paredes, esto a través de la meditación, podía, en la espiritualidad, en la elevación, podía sentir cómo atravesaba las paredes e iba a todos los sitios y aconsejaba a la gente y le decía a la gente, incluso había niños, donde yo atravesaba las paredes, yo miraba en todo lo que era en otras familias, lo que había de energía en el entorno con ellos y había demonios. Yo lo podía percibir. Eso es la meditación en el sueño profundo que me había hecho, Así es como yo me sentía. Y que cuando entraba a una sala donde había una familia con niños pequeños, recuerdo perfectamente que yo le decía a los niños, en la meditación a los niños, esto parecía real, le decía a los niños, no tengáis miedos de vuestros demonios, no tengáis miedo de los demonios, no tengáis miedo de los malditos. ¿Por qué? Porque vosotros no podéis tener miedo de los demonios, porque cuando vosotros tenéis miedo a los jinn, al demonio y a los seres, incluso a las personas negativas, ellos le dan poder. ¿Para qué? Para crecer siendo más malos todavía. Entonces, ¿qué necesitaban ellos, los jóvenes de hoy en día? Necesitaban tener el Corán, el escudo protector, porque no había manera de que ningún maldito se le pudiera acercar a ellos. Y yo le había dicho a los niños susurrante en las camas, cuando vayáis a levantar, combatir a todos los malditos demonios. ¿Con qué? Con la espada de la veracidad, con la espada de la verdad. Entonces, en ese momento había revuelto a mi estado, luego había salido al cielo, y cuando estaba subiendo yo al cielo, eso es lo que yo le había contado a mi psicólogo en la experiencia de la meditación, en la hipnosis, estaba subiendo al cielo sin alas y sin nada, simplemente como una bala, era como una bala fuerte que iba para arriba, y me encontraba que en el cielo había pedruscos enormes de grandes que caían desde el cielo abajo, un montón de piedras, o sea, gigantes, piedras enormes. Y yo me veía como estaba jugando, en vez de tener miedo con las piedras que me podían caer y matar. Yo veía como así lo esquivaba y me ponía a jugar con las piedras enormes que caían del cielo. Porque yo le había dicho que me sentía, tenía el nivel espiritual tan fuerte, tan elevado, tenía una fuerza tan grande, que no había manera ni siquiera ni de que la gente, ni de cualquier cosa que me pudiera caer, me pudiera tocar, imagínense. Y esto era porque yo había estudiado y memorizado el Corán en mi mente. El Corán ya estaba en mi mente. Yo ya sabía cómo enfrentar, primeramente, con los demonios. Aconsejar a la gente, a los chicos, a los jóvenes que hoy en día tienen malos pensamientos y luchan con sus propios demonios y con los demonios de la gente. Y mi psicólogo me ha dicho, ¿y cómo son los demonios? ¿Cómo percibes a los demonios? Y le digo yo, son demonios muy pequeños, la realidad es que eran así pequeños, los que había alrededor no eran muy grandes, eran pequeños. Yo le había dicho que en otras veces que yo hacía la meditación, había percibido que había dos demonios, no pequeños, sino grandes, enormes, que yo notaba a través de la espiritualidad como los demonios grandes, enormes, me estaban vigilando a mí. Pero yo en la meditación, la hipnosis, lo podía percibir a dos demonios grandes, pero no eran los peores. ¿Por qué? Porque a veces el tamaño para dañar a otros no importa. Esos demonios que yo había percibido grandes eran demonios grandes, torpes, ignorantes. Que lo único que quería era acercarse a mí de vez en cuando, sabiendo que yo era el espiritual, el único que no podían tocar, eso ya lo estaban sabiendo todo.
todo el mundo de arriba ya sabían perfectamente quién era yo. En la tierra no tanto, porque la gente abajo en la tierra no cree muchos en el lado espiritual y yo sí. Y yo notaba como los demonios querían grandes, torpes, ignorantes, querían aprender de mí, querían vigilarme. Y yo en la habitación me había dicho mi psicólogo, ¿puedes hablar con alguno de los demonios grandes? Y le digo yo a él, espérate, voy a ver cómo puedo hacerlo. Me quedo en pausa, sintiendo a los demonios grandes que tenía alrededor, que eran totalmente torpes. Y yo lo único que le había dicho a los demonios es, mira, estáis aquí perdiendo el tiempo. Si no queréis leer el Corán, vais a seguir siendo unos malditos demonios ignorantes. Y si queréis enfrentar conmigo, sabéis perfectamente que yo tengo el escudo y la espada perfecta para acabar con vosotros. Y ellos lo sabían perfectamente. Querían inducirme a mí dudas de mi creencia para que yo no aconsejara a la gente sobre el tema que yo había estudiado, que está en el Sagrado Corán. El tema de los shayatines, el tema de los demonios de Shaitán, que están mayormente al acecho esperando incitarnos que hagamos el mal a la gente. Y los demonios que había a mi alrededor no me podían acechar con ningún tipo de palabrería, ni de mal, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente que yo combatía en el camino de Allah, con todo maldito. Y mi psicólogo me había dicho, ¿no crees que es el momento de decirle a tu gente cómo deben de protegerse? Y yo le había dicho, con el Corán, con los 5 rezos, no dañando ni hablando mal a nadie. Así estaréis protegidos de todo el mal, aunque no lo creáis. Porque yo mismo era el que, a través de todas estas técnicas que estoy diciendo, era como tenía mi campo reforzado que no podía entrar nadie. Ninguna energía mala, a no ser que tú quisieras abrirle la puerta a la energía mala, negativa, para que entrara sobre tu energía. Pero a veces yo no tenía miedo, abría la puerta y miraba y decía, ¿qué tipo de energía más mala tienes? Se nota que eres un ignorante. Se nota que no has leído el Corán y se nota que rechazas el mensaje de Allah. ¿Por qué? Porque estás en el camino del tabú, en el camino de la idolatría, en el camino del mal, de la ignorancia, en el camino que rechaza a Allah. Y Allah mismo ha dicho en el Corán que está con los creyentes justos que combaten a todo maldito corrupto, aconsejan a la gente en el camino del bien. Y yo era el enviado totalmente, que a mí me habían bajado del cielo para enfrentar y aconsejar a través de mis experiencias espirituales lo que pasaba en el entorno, en la vida material y en el espiritual con mucha gente, que es lo que tenían alrededor. Porque todos los pecadores tienen miles de demonios, que esos miles de demonios los acechan y no pueden protegerse, los demonios se quedan con los pecadores. Y a mí me daba igual, porque yo estaba totalmente, ya me habían como matado, porque ya había dicho que me habían hecho tanto mal, que aunque me hicieran mal, no podían matarme cuando yo ya me había convertido en una fuerza descomunal. Que yo ya había dicho que yo me sentía cuando yo entraba a los sitios donde había gente que estaba totalmente en contra de Dios y de la gente justa. Yo era el único enviado que entraba a las salas con mi escudo, con el Corán, para quemarlos a todos. O sea, a través de la luz, a través del conocimiento, quemaba a todo lo que fuera mal. Y eso es el mejor escudo para lidiar con todo. Las enseñanzas islámicas y la espiritualidad es algo totalmente sagrado o elevado que si las personas de hoy en día lo aplican, ni los jóvenes ni las niñas van a tener miedo de los shayatines, sino que ellos incluso
no va a necesitar de hacer nada porque Dios va a hacer justicia con las personas que lean el Corán. Y si tienen demonios a los lados, no los van a tocar porque tienen a Allah, el Corán, y cumplen con las obligaciones islámicas. El Corán, los rezos y no dañar a nadie. Eso es.